O caminho do bem, o caminho do bem. Fase racional, muitos estão sabendo. O caminho do bem está na hora, é agora. Bienvenidos. Esta noche en La Caja, un músico que ha tenido la capacidad de generar un espacio cultural único en la provincia, donde artistas de todo tipo pueden expresar su arte. Con ustedes, Santiago Pacheco. Siempre de chico me gustó, estuve siempre en ambientes de armar cosas. Era DJ desde muy chiquito, de los 13 años. Y a los 15 y 16 ya teníamos nuestro equipito, ya andábamos bien y organizábamos fiestas en Buenos Aires, en el Molino. Llegamos a hacer fiestas hasta de 1.500 o 1.000 personas. Y bueno, después el primer boliche que tuve fue en San Telmo, se llamaba El Hoyo, en México 345, México y Defensa. Era un sótano, todo pintado de negro. Pasaron un montón de bandas, qué sé yo, de las que quedaron, La Mano de Filippi, Pez. Después tuve un bar en la Bond Street, en la Galería Bond Street, que es una galería rocker de Buenos Aires. Y cuando me fui a San Martín de los Andes, ahí armamos otro lugar que se llamó Mecenas, que era de un bar que estaba fuera de la ciudad, en el 2001. Y fue bárbaro, no ganamos un mango, porque la gente iba, yo me acuerdo, había 200 personas y había 5 pesos de gasto promedio por persona, o sea, 1.000 pesos en la caja, era imposible. Cuando nos fuimos a Brasil, y en el viaje decíamos, bueno, hagamos cualquier cosa menos restaurante, y finalmente terminamos poniendo un restaurante y haciendo lo mismo. Se llamaba Amendoeira Casa das Artes, y bueno, también mucha música, artesanías, pinturas, recitales de poesía. Y acá en San Luis, bueno, como el año pasado hubo como cierto bajón en lo que es el cine, que no hubo muchas películas, teníamos que hacer algo y surgió esta posibilidad en Potrero. Y también cosas que te presenta la vida, porque yo fui a buscar trabajo de músico y el dueño me empieza a decir, yo en realidad lo que quiero es alquilarlo, porque... Y bueno, ¿y cuánto querés? ¿Cómo es? Y al final le terminé alquilando el boliche. Es un lugar donde es un escenario, hay siempre un show y siempre vienen amigos y siempre se arma un clima donde todos pueden participar, que tal vez no sea solo ir a comer a un lugar, ¿no? Te comen, te vas, es algo para pasar en mi casa, tú sabes cómo recibirte en mi casa. Ese es un poco el espíritu. Es un espacio cultural importantísimo en la provincia, donde vienen músicos, señores músicos, a sentarse a tocar, donde hay un anfitrión siempre como Santiago, otro señor músico que va dirigiendo la orquesta de una manera formidable.
recibe muy bien. Ahora están, por ejemplo, mis cuadros y mis mosaicos y una pieza de ajedrez que la gente viene y juega. Hay arte por todos lados, se respira ese ambiente artístico, es un lugar lindo para estar. Y hay un detalle que a mí me gusta mucho, que aquí pasan buena música. Los chicos tienen muy buen gusto musical. Te despierta la sensibilidad, te sientes integrado en el lugar. Y ahí estamos, en La Flor Azul, es un lindo lugar, un lugar que tiene mucha calidez natural, digamos, por cómo es. Y bueno, es un poco la misma propuesta, abrir el juego, que venga el que quiere tocar, el que quiere exponer, el que quiere mostrar algo. Y bueno, juntos somos más, digamos, ese es un poco el concepto. Vine porque amigos músicos me dijeron que en este lugar solían juntarse a tocar, a zapar, o sea que es un lugar que funciona como encuentro. Me pareció re interesante porque la verdad que no hay lugares así. Uno como músico va a un bar y si no tocas canciones, un cover, o llevas a 500 personas, no existís. No importa qué tan bueno seas, qué tengas para decir. He conocido en este lugar un montón de artistas que no había visto antes, y está buenísimo, está buenísimo. Y de repente hay un grupo de gente, hay gente que tiene esa cosa especial de convocar, de reunir, de juntar. Es un gran mérito, y son personas a las que generalmente yo me acerco a esa gente, personajes especiales, apenas los detecto, intento acercarme porque uno se nutre muchísimo, ¿no? de este tipo de personas que tienen esta capacidad. Está el artista que tiene la capacidad de convocar y generar un espacio artístico. Eso es una gran virtud que no la tienen todos los artistas. Es muy importante ser conscientes y saber leer de lo que está pasando. El folclore vivo, el folclore no está muerto, el folclore lo hacemos todos los días. Y esa fue la lucha de 20 años. No me digas qué es el folclore, vení, aprendé qué es lo que pasa. Hace poco hicieron un encuentro de folclore acá. Yo fui, después no fui más, pero porque el concepto está errado. Hacemos un encuentro de folclore, bueno, ¿qué pasa en Chaco? ¿Qué pasa en Formosa? No quiero que venga un tipo a decirme, está bien, enseñame la tradición del Martín Fierro, lo podemos volver a leer, ya sabemos la base dónde está. Bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces, si vos querés saber dónde está el folclore, habla con la gente. Si querés saber qué es la cultura, dónde está la cultura, qué es lo que está pasando, mostrame tus canciones. Yo siempre a toda la gente que va les pido que canten canciones de ellos. Cantá 3 de los nocheros y cantá una tuya. O sea, por ahí es muy difícil incluso para la gente, por más que vos tengas las 10 mejores canciones del mundo, aguantarse un show de 10 canciones que no conocen. A ver, si la gente que está en el público la pasa bien, vos la pasás mejor. Cualquiera que estuvo arriba de un escenario sabe que es así. Esa cosa de yo soy un artista y vos me vas a escuchar, a mí no me... Yo creo que es todos, lo disfrutamos todos, y si no, no disfruta nadie. Si no es un ego absurdo, ¿no? Podés venir a comer, sino un lugar donde podés venir a disfrutar también, jugar un juego, escuchar una música, ver un cuadro. Creo que eso es lo que la gente recibe como algo diferente. Y así llegamos al final. Los que hacemos La Caja estamos felices de haber compartido con ustedes una nueva emisión. Hasta la próxima. Muchos no saben.